Parto yo, después Alexander y termina Miguel. Entonces viene, sí, pero te tiene que dar una solución y más encima te la das fuerte. Pero es que en estas condiciones no puede porque la mesa no es la que yo estoy acostumbrado a trabajar. Dale más despacio. Dale más despacio. Sí. Uno, dos, probando. Sí. Uno, dos. Ok. Había un tipo de operaciones que no estaba como en otra. Y me encima me dice, se me cayó el internet y nadie me ayuda. Entonces me dice, lo que sea, colócale el internet, colócale el internet. Y ahí no sé quién me dijo, mira, si le colocan este micrófono al gringo, me dijo, yo lo logro escuchar, partimos con la traducción. Entonces yo le dije, ningún problema. Le pasé el micrófono al de operación y nos colocamos al lado. Uno, dos, probando. Sí. Uno, dos. ¿Me cachó? Sí. Uno, dos, probando. Ok. Y por ejemplo, el gringo, y él me dijo, wow, wow, es que sí, no sé qué. Entonces yo llegué al lado y le dije, sí, lo operación y colocó el micrófono. Y ahí partió. De verdad. Y eso estaba ahí, yo estaba con la oreja al lado esperando que nuevamente yo lo tenía que hacer y ahí pero ya es, o sea, no puedo estar muy nervioso. Bueno, ¿cómo se llama nuestro seminario? Yo tengo mañana inversión ya tengo como todo sentido del decoro y protocolo y no sé si sentido autopresentación. Y yo me moví con conocido de la arquitectura y dije, oye, estoy trabajando en actividad de la tarde. Y ahora estamos trabajando en otra actividad, pero hoy día ¿Se lo invitó? ¿Le gustó la arquitectura? sí, sí, era bonito, pero tenerle algo, o sea, igual fue como ese experimento, como ya de todo, nos dio por quedarnos con eso. De hecho, no sé, mostrarle la ciudad. Algo del Festival del Ingenio, como para mostrarle O sea, yo valoro igual como una cosa que después bueno, cosas chicas, la pancita acá. Estamos con los dos. Igual porque la vi me gusta más y no sé. Sí, el día sí, porque yo tengo muy conocido. sí, pues, Ya sin
¿Ah? Es para despertar. Le va a hacer mal. ¿Cómo está, señora? ¿Se tiene que ganar eso? Alexander y Miguel, la PPT cuando ustedes, o sea, el estudio era un PDF. Sí. Estaba ya puesto en el escritorio, tenéis que abrirlo cuando te toque, en el fondo. Y van a poder ver lo que están proyectando en la pantalla de ahí. ¿Ya? Ah, en la pantalla. Sí, porque en esto va a estar puesto el flyer nomás. Ya. Pero la PPT está ahí, la mía. Sí, está con la de la María Paz. Ah, ya. Están juntas. ¿Ah? ¿Cómo está, Rodrigo? Vengo a escuchar. Estoy preocupado por la democracia. Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal, tal? Rodrigo? Alexander. Soy alumno del Magíster. ¿Cómo va la filosofía este semestre? Abstracto. Felipe, mala clase bien, leyendo. Cuesta mucho. Yo me ofrecí para leer para tratar de conectarme más, porque cuesta mucho. Es difícil esta filosofía, sí. Víctor es más lento. Hola. ¿Pueden ir tomando asiento, por favor? Dale. Hola, silencio, por favor. Todavía quedan asientos por acá en los laterales. Bueno, gracias a todos por venir. Bienvenidos al seminario que hemos llamado La democracia bajo amenaza. Este seminario busca problematizar sobre el momento actual que vive el régimen representativo y las diferentes aristas que generan tensión. Por lo tanto, vamos a abordar tres ejes fundamentales que incluyen la violencia política como un factor de riesgo contemporáneo, contraste entre distintos tipos de sistemas democráticos y el momento actual de los valores que forjan la democracia. Voy a presentarnos a mí, a Miguel Ángel y a Alexander, los expositores, todos de Faro, Miguel Ángel y yo, Faro Santiago, Alexander viene de Faro Concepción. Yo soy doctor en Ciencia de la Complejidad Social y doctor en Ingeniería. Trabajo en análisis de datos, redes, análisis de texto, modelos basados en agentes y generalmente en temas generales de la ciencia política, las ciencias sociales computacionales, pero con un foco más en democracia y en participación ciudadana. Miguel Ángel Fernández es doctor en ciencia política de la Universidad de Boston y es cientista político de esta casa de estudio. Sus líneas de trabajo abarcan el análisis de procesos electorales, dinámicas de opinión pública y sistemas políticos comparados. Ha participado como experto en sesiones del actual proceso constituyente y durante el último año presentando investigaciones en congresos de ciencia política, organizados por ejemplo como MPSA e IPSA. Es docente del curso de Procesos, Instituciones y Política Comparada en la carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Finalmente, Alexander Nayari es profesor de Faro, es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Concepción, con postítulos en Innovación y Calidad en el sector público y postítulo en Gestión Financiera del Estado. Sus intereses abarcan el estudio de las instituciones, legitimidad de la fuerza y violencia. Dicta el curso de Instituciones Políticas en la carrera de Periodismo de la Universidad del Desarrollo en Concepción y los cursos tracks de Poder, Liberalismo, Socialismo y Violencia y Orígenes del Desarrollo y el Subdesarrollo. Expositores todos tenemos 15 minutos para luego poder abordar las preguntas del público. Yo misma voy a poner mi temporizador para mí. ¿Bien? Y voy a empezar yo, después vamos a seguir con Alexander y va a finalizar Miguel Ángel. Entonces yo voy a hablar de democracia. Democracia representativa, democracias directas, democracias deliberativas, y quise llamar a esto el ocaso de la democracia representativa. Entonces, para dar un poco de contexto, se dice que vivimos en una crisis de legitimidad de la democracia representativa y de los partidos políticos. Hay un concepto en ciencia política que puede servir para ilustrar esto, qué es exactamente, a qué se debe esta crisis de legitimidad, y es el de eficacia política.
Eficacia política tenemos interna y externa. Eficacia política externa es cómo nosotros percibimos que nuestros representantes responden a nuestras necesidades. Y la eficacia política interna se refiere a qué tan capaces creemos que somos nosotros mismos de participar en política. Lo que se ha visto que está pasando recientemente es que ha disminuido la eficacia política externa y ha aumentado la eficacia política interna. Es decir, pensamos que nuestros representantes están siendo incapaces de responder a nuestros problemas y al mismo tiempo sentimos que nosotros estamos mucho más capacitados para ejercer la acción política por nuestras propias manos. Por eso, lo que pasa es que el interés por participar en política no declina, pero busca otras rutas, busca participar de forma distinta, fuera del sistema, de forma más directa. Por eso que podemos ver que hay un giro desde la democracia representativa, que es el sistema en el que nosotros vivimos, hacia mecanismos más de democracia directa y democracia deliberativa. Pero, se preguntaron ustedes, ¿qué es eso de la democracia directa? ¿Qué es eso de la democracia representativa? Deliberativa, perdón. Y representativa. Y para eso está este cuadro, quizá no es el cuadro más colorido y más ameno del mundo, pero que está sacado de un texto de Fishkin sobre justamente, es un texto sobre democracia deliberativa, que pretende resumir cuáles son las características más importantes de cada tipo de democracia. Curiosamente, ustedes no van a ver ahí algo que diga democracia representativa, ¿sí? Porque Fishkin y otros antes que él le llaman al sistema en el que nosotros vivimos actualmente democracia competitiva, ¿sí? Es un término tanto despectivo, este autor es más bien de la línea de la democracia deliberativa. ¿Por qué le llama democracia competitiva? Porque en el fondo lo que se genera es una competencia entre los distintos candidatos políticos por cada uno de nuestros votos. Pero en el fondo es un sistema de democracia representativa donde nosotros lo que hacemos es votar por nuestros representantes y son ellos los que gestionan la política y las políticas públicas. En un sistema de democracia participativa, como el que ven en la tercera columna, es un sistema en el que la gente, digamos, propone políticas y aprueba políticas de forma directa sin pasar por los representantes. Quizá les parezca algo como lejano, pero no es tan lejano. En el actual borrador del proceso constituyente, al menos de lo que proponían los expertos, aquí están nuestros expertos constituyentes aquí atrás, habían iniciativas populares de ley y también iniciativas populares de derogación. O sea, las mismas personas, juntando una serie de firmas, pueden proponer leyes para que sean discutidas después por el Congreso y pueden, después de un cierto plazo de aprobada una ley, por ejemplo, juntar firmas para derogar una ley que acaba de ser aprobada por el Congreso. Esos son mecanismos claramente que apuntan en la línea de la democracia directa. ¿Sí? Los referendos y los plebiscitos en general se entiende que son como la forma de participación directa. Y quizá algo menos conocido es la democracia deliberativa, que es lo que ven ahí en la cuarta columna. La democracia deliberativa apunta quizás a una participación menos masiva, pero una participación que se basa en el consenso de la discusión pública, ¿okay? Estos foros en los que todos nos reunimos a deliberar y mediante la fuerza del mejor argumento encontramos aquella solución de acción colectiva que es la más conveniente para todos y que, como apunta al consenso, viene con una cuota de legitimidad extra que otros mecanismos de representación no tendrían. Dicho esto, uno podría preguntarse, bueno, ¿dónde está la amenaza entonces, cierto? ¿Por qué alguien podría pensar que esto es una amenaza? O sea, que la gente participe más, que la gente delibere, que la gente converse unas con otras, que se miren a las caras, que se encuentren, que ejerzan su derecho a participar de forma directa. Esto es algo que uno no ve muchas veces en los debates, no se ve la gente reclamando contra la participación directa, la gente reclamando contra la deliberación. Parece ser algo bastante inocuo, parece ser algo bastante positivo y yo creo que tenemos que apuntar a desmitificar eso y es un poco lo que pretendo explicar ahora. ¿Cuáles son realmente los riesgos, no solamente de transitar hacia unos estilos de democracia más directos o más deliberativos, sino cuáles son los riesgos que enfrenta ahora mismo un sistema de democracia representativa? Entonces, ¿dónde está la amenaza? Y la amenaza es, a grandes rasgos, la ignorancia pública.
algo que suena súper poco políticamente correcto decirlo. Curiosamente, el término objeción de ignorancia pública, así como suena, es un término que acuñó Thalís, pero él era muy pro democracia deliberativa, ¿ok? Y acuñó ese término para responderle a aquellos críticos de la democracia deliberativa. Pero el término quedó como la objeción de ignorancia pública. El término es relativamente reciente, es de comienzos de los 2000, pero los primeros autores y los primeros trabajos que empiezan a alertar sobre que el votante es ignorante empiezan a aparecer a mediados del siglo pasado, ¿sí? Libros desde 1950 en adelante, como los que están ahí, The American Voter, el de Kaplan es un poco más reciente. Y esos textos en general no apuntan ni siquiera a temas como de democracia directa ni democracia deliberativa, simplemente apuntan a mostrar que hay ciertos como problemas del votante, ¿sí? Problemas que tienen que ver, por ejemplo, con que los ciudadanos están poco informados. ¿Por qué los ciudadanos deberían estar informados para ejercer el voto? Se supone que para que el voto sea realmente un mecanismo eficaz para ejercer el control sobre el gobierno, ciudadanos deberían estar informados de que hay ciertos problemas, issues en el ambiente, ¿cierto? Tener una postura al respecto y saber más o menos cuál es la postura de los candidatos en contra y a favor. Y uno podría añadir además, deberían estar conscientes de cómo una cierta política pública avanza en pos de un cierto problema o no. El punto es que lo que han dicho estos autores, con datos, encuestas y cosas así, es que los ciudadanos no tienen mucha idea de cosas muy básicas respecto a la institucionalidad y el funcionamiento de la política. Estos estudios se hicieron en Estados Unidos mayoritariamente. ¿Y por qué eso es un problema? Bueno, los ciudadanos menos informados tienen políticas, o sea, tienen creencias menos estables en el tiempo y además tienen creencias más inconsistentes, ¿ok? Es decir, yo pienso algo de un tema, pienso algo de otro tema y no hay necesariamente una conexión lógica entre esas dos posturas. Eso aparece un poco más abajo como inconsistencia política, ¿sí? No tengo un marco ideológico que esté a la base de mis opiniones y mis actitudes en política. ¿Cuál puede ser el problema de eso? Es que si de repente aparece un tema en el cual yo no tengo una opinión, como no tengo un marco teórico que me ayude a establecer mis opiniones, quedo como sin nada que decir. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que quedo más expuesto a agarrar a la primera pieza de información que vea, ¿vale? Porque no tengo yo un sistema teórico de referencia para juzgar las opiniones, para juzgar la información. Además, gente que está menos informada es más proclive a tomar en cuenta información que no es de tan buena calidad. En cambio, gente que está más informada no necesariamente va a ser más porfiada en cuanto a la nueva información que adquiere, sino que va a poder juzgar mejor qué información es buena, qué información es de calidad y qué información no es buena. ¿Okay? Pero qué información no es como de buena calidad para juzgarla, para incorporarla a tu set de creencias. Aparte de eso, hay sesgos sistemáticos, sobre todo en temas económicos, eso lo habla el libro de Kaplan, el mito del votante racional. Hay problemas también en reconocer el interés propio, supuestamente cuando son temas muy locales, muy que el votante puede decir que esta política en verdad va a afectar mi bolsillo en tanto y tanto. Ahí hay un mayor reconocimiento del interés propio, pero muchas veces eso no es así, el votante no tiene mucha noción de cuál es el interés propio y de cómo las políticas públicas tienen que ver con su interés propio. En esta literatura, además, hay una serie de autores que dicen que en verdad estos problemas no son tan así, ¿sí? Que hay atajos a la ideología, que aunque el votante no esté tan informado, es lo suficientemente capaz de informarse, por ejemplo, con sus propias experiencias de la vida cotidiana, con las conversaciones, con las cosas que escucha, etc. También se habla del milagro de la agregación, que es en el fondo de que no importa que sean pocos los votantes realmente informados, porque digamos los desinformados de un lado se van a compensar con los desinformados del otro lado, entonces en verdad todo eso va a ser como ruido, y en verdad los que van a mover la aguja va a ser los votantes que sí están informados de ambos lados. El problema es que los sesgos sistemáticos juegan un poco en contra de ese milagro de la agregación que supone que los errores de información se distribuyen, digamos, de forma pareja en ambos lados del espectro político. Estos problemas, que son de ignorancia pública, son
digamos, aplicables en cualquier tipo de democracia. En cualquier tipo de democracia representativa, directa, deliberativa, la información es un problema. Y la información es costosa de adquirir. ¿Okay? Por lo tanto, siempre va a haber un trade-off en el que yo como ciudadano tengo que decidir qué tanto tiempo estoy dispuesto a dedicarle a informarme para emitir correctamente un voto. Más grave es todavía cuando nos vamos a mecanismos de democracia directa o democracia deliberativa, en donde yo tengo que decidir sobre políticas públicas, en los que yo tengo que estar lo suficientemente informado como para ser capaz de llevar una discusión argumentativa y racional con otras personas de distintas posturas. Adicionalmente a la objeción de ignorancia pública que les comentaba anteriormente, hay otros problemas que se refieren a la democracia deliberativa, como por ejemplo posibles efectos de polarización de grupo, en los que se ha visto que personas terminan con opiniones más polarizadas después de deliberar, o sea, con opiniones más fuertes, más extremas después de deliberar que antes de la deliberación. Y eso pasa sobre todo cuando los grupos son homogéneos, y cuando no hay diversidad de posturas dentro de un mismo grupo, la opinión tiende a volverse más extrema. Además, hay elevados costos de transacción. Eso quiere decir que si los individuos tienen poder de veto y tienen que tomar decisiones al final, va a ser muy costoso en términos de tiempo que se pongan de acuerdo. Por eso que muchas veces estos tipos de mecanismos deliberativos incluyen al final una etapa de voto, ¿vale? Lo cual le quita un poco la gracia como al consenso y a todas estas cosas que debería alcanzarse. Y finalmente, bueno, la superación epistémica. ¿Qué es la superación epistémica? Esta idea de que entre todos pensando vamos a encontrar una mejor solución, ¿sí? Es una idea muy, muy antigua, se puede leer desde Aristóteles en adelante. Pero esta idea se ve desafiada por el hecho de que si estamos poco informados, es difícil que exista algo así como la superación epistémica. Y lo que es peor, si hay asimetrías de información, es decir, que hay unos que están más informados que otros, lo que va a haber también es probablemente un efecto de manipulación por parte de aquellos que estén más informados. Hay otros potenciales riesgos de la democracia directa. Esto es un trabajo que estoy trabajando actualmente. Miguel Ángel es bastante escéptico de este trabajo. Que en el fondo es un trabajo teórico que busca dilucidar cómo es la ciudadanía como un actor político más, que participaría, por ejemplo, de formulación de políticas públicas. Piensen ustedes, por ejemplo, si se llega a aprobar las iniciativas de derogación, que aunque el Congreso, el Ejecutivo, todos se pongan de acuerdo en aprobar una política pública, si hay suficientes firmas para la iniciativa de derogación, la ciudadanía puede venir y simplemente anular a los otros poderes y pueden sencillamente estar abajo de las políticas públicas, ¿sí? Y ahí no hay algo así como una negociación entre la ciudadanía y los distintos actores. Es simplemente un poder de veto que entra después y que puede llegar a interrumpir en una escena que ya es compleja, donde otros actores políticos interactúan para formular políticas públicas. Entonces, este trabajo busca estudiar, digamos, cuáles son las características deseables en una política pública, que esencialmente son adaptabilidad y flexibilidad. ¿Qué características deben tener las distintas instituciones políticas para generar buenas políticas públicas? ¿Y qué efectos tendría la ciudadanía como un actor político más? ¿Sí? Por ejemplo, para darles un breve ejemplo, se supone que para que las políticas sean estables, tiene que haber acuerdos intertemporales entre las distintas fuerzas, ¿sí? Tenemos que ser capaces de tener confianza en que a través del tiempo vamos a ser capaces de cumplir los acuerdos que hemos contraído entre nosotros, pero puede que entre nosotros en 5, en 10 años más sean otros los nosotros, y tenemos que ser capaces de confiar en que ellos también van a respetar nuestros acuerdos, ¿ok? Para eso es importante, por ejemplo, tener partidos políticos bien disciplinados. ¿Cómo sería la ciudadanía como un actor político en ese sentido? Nadie sabe, porque no son un partido político, no tienen un líder y serían siempre como personas distintas, ¿sí? Entonces es un problema más o menos. Ya se me está acabando el tiempo. Entonces, para ir cerrando, los llamo, digamos, a no olvidar que el fin de la democracia, el fin de la participación, es la acción colectiva, es ponernos de acuerdo en las reglas del juego que queremos para vivir en sociedad, ¿sí? La participación y la democracia no es un ejercicio que hacemos porque nos guste, porque sea entretenido, porque nos haga bien, ¿vale? No hay que ignorar la demanda por participación, y esto es como más bien como para los políticos, porque la demanda por participación o va por vías institucionales o va por la calle. Tenemos que escoger cuál preferimos que sea.
El diseño de los mecanismos de participación importa, es crucial, específicamente pensando en mecanismos deliberativos. Hay que evitar la participación sin un motivo preciso. La gente tiende a cansarse de las cosas. Ya hemos visto que se cansó del proceso constituyente y se cansan, sobre todo cuando ven que las cosas no tienen consecuencias y quedan en el aire y nunca nadie sabe para qué lo hicieron. Y quiero rescatar que la democracia directa puede ser un buen mecanismo para ámbitos locales, para situaciones, para consultas municipales y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente entiende mucho más de las cosas que le afectan directamente en su núcleo más cercano. Y creo que con eso yo llego a mi fin. Muchas gracias. Referencias aburridísimas y los dejo ahora con Alexander. Alexander, tienes el micrófono. Hola, ¿cómo están? Estimados auditores, amigos y amigas. Hoy vamos a hablar de violencia. Qué fuerte la palabra, un poco fea, ¿cierto? Violencia. Pero antes de hablar de violencia, primero tenemos que entender qué es la violencia y más bien qué es la violencia política. Y bueno, hay muchas definiciones de violencia, dependiendo de las preposiciones filosóficas que cada autor puede tener, pero medios internacionales como la OMS se han propuesto definir una definición uniforme. Nos presentan, ¿cierto?, que un uso deliberado de fuerza física o poder. Pero aún más, si vamos avanzando, la fuerza o esta violencia se manifiesta en su gran mayoría a través de un tipo de violencia colectiva de forma política que puede tener una naturaleza física, psicológica, sexual o privacional. Pero si vemos la violencia desde la sociología propiamente tal, nos encontraremos con que hay violencia situacional. O sea, la situación llama a que los actores pasen a ser violentos. Hay una violencia organizada, que es aquella violencia que se manifiesta por grupos que tienen una organización previa, pero tiene una característica, y quizás nuestros alumnos de ciencia política la van a saber, ¿cierto? Es una violencia ilegítima. Porque la violencia institucional, ¿cierto?, es la que cuenta verdaderamente con la legitimidad, ¿cierto?, que le otorga ¿qué cosa? ¿Qué será? El monopolio, ¿cierto?, de la violencia legítima, no hablaba Max Weber. Bueno, sigamos avanzando. Pero quizás la característica principal de la violencia política se adentra en la intencionalidad que tiene la violencia política. Y miren esto. La intencionalidad es muy importante para la violencia política porque busca alterar el compromiso democrático, busca alterar las instituciones democráticas, busca alterar los resultados de las elecciones, la movilización ciudadana. Tiene esa intencionalidad. De ahí que sea muy importante analizar dentro de este seminario, ¿cierto?, la democracia bajo amenaza, la importancia de la violencia, sobre todo en estas sociedades actuales. Pero bueno, la violencia, ¿cierto?, para que sea un objeto de estudio importante, ¿cierto?, tiene también expresiones, y en esas hay que poner mucha atención. Y como habíamos dicho, ¿cierto?, que la violencia iba desde objetos situacionales, ¿cierto?, hasta una organización mayor, de la misma manera las expresiones de violencia van de menos a más. Tenemos disturbios, alborotos o riots, ¿cierto?, que tienen una característica. El foco de esta violencia se encuentra en lo situacional. Hay quizás un hecho que puede propiciar que un grupo de personas en masa, o quizás también de forma individual, puedan practicar este tipo de violencia y con una connotación política. ¿Qué más ejemplificador, ¿cierto?, que las barras bravas, donde hay una demostración de poder, incluso de poder político? Pero la violencia también va escalando y nos encontramos también con las revoluciones. Y quizás la característica principal de la violencia practicada dentro de una revolución es que centra su foco en las instituciones. Ese es el foco de esta violencia. Y quizás, recordando un poco y siguiendo a Yagi y Pache, la revolución tiene esta característica principal, que es un periodo que inicia cuando se cuestionan las instituciones. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son las instituciones? Bueno, tendríamos que recordar un poco el institucionalismo histórico, ¿cierto?, para recordar que las instituciones pueden ser
normas tipificadas, ¿cierto? Convenciones, rutinas, ¿y alguien más se sabe la última o no? ¿No? Son rutinas o procedimientos. Por lo tanto, las instituciones tienen un marco amplio. No son solamente la institución formal que nosotros vemos. Y esta violencia puede abarcar diferentes tipos de instituciones. Pero finalmente también la violencia política, bueno, también desde el marxismo, fija su foco de atención, de estudio en las instituciones. Pero quizás la mayor expresión de violencia política la podemos encontrar en la guerra, que es la manifestación total de la violencia política. Porque el fin de la guerra es la eliminación del contrario, del adversario. Pero vamos a una cosa muy importante. ¿Cuáles serán las causas que hacen que los individuos se comporten de forma violenta, que practiquen la violencia política? Bueno, las causas pueden ser varias. Hay un autor norteamericano que se llama Ted Robert Gore, y él también tenía mucha atención de por qué se producía la violencia política, por qué los hombres se rebelan, por qué realizan esta acción política que lleva a la violencia. Y en su libro, Wyman Brell fija 3 factores principales. El primero, la privación relativa, que se manifiesta en un descontento popular. Bueno, los que son más cercanos a la economía, ¿cierto?, van a estar más atentos a lo que es la privación relativa. Pero también hay que centrarse el foco en las justificaciones o en las creencias que las personas utilizan para justificar el uso de la violencia para conseguir algo en democracia. Y también el equilibrio que hay entre estos grupos e individuos que practican la violencia y la posibilidad cierta que tiene el Estado para aplicar efectivamente el monopolio de la violencia legítima o de la fuerza. Aquí hay una explicación un poco sucinta de la privación relativa, ¿cierto? La privación relativa no solamente nos muestra aspectos económicos, ¿cierto?, de por qué las personas podrían llegar a practicar la violencia política, sino también que nos dice algo muy importante, que hay una cuestión psicológica, hay una cuestión de sentimientos. El individuo se siente privado de algo, quizás de un bien material, una experiencia que le puede llevar a tomar un curso de acción donde practique la violencia política. Pero no basta solamente con los 3 factores que presentó primeramente Ted Robert Gore, ¿cierto? En 2011 vuelve a analizar el tema, ¿cierto? Porque la humanidad ha cambiado principalmente por una situación que en los 70 no existía como existe hoy en día, y nos referimos al aumento y la rapidez de las comunicaciones. Por lo tanto, hoy día no basta para analizar la violencia política en centrarse solamente en términos de privación relativa, sino también hay que centrar el foco de atención en cuestiones que incluso son más psicológicas. Por ejemplo, los agravios y sentimientos de injusticia. Es más probable que los individuos tomen una acción violenta y realicen violencia política cuando sienten que hay agravios y sentimientos de injusticia, pero no solamente de parte de individuos que tienen poder, sino también de parte de las instituciones. La identidad y ubicación del individuo y las estructuras sociales también son muy importantes. ¿Cómo se sitúa el individuo dentro de una estructura social, ¿cierto?, para ver cómo justifica el uso de la acción política, o en este caso de la violencia política? Pero también hoy día es muy importante, con, digamos, el desmantelamiento del Estado-Nación, analizar las identidades de grupo. Y esto es muy importante. Hay que analizar a los grupos que hoy día presentan sus demandas, ¿cierto? Estos grupos de presión, por ejemplo, ambientalistas, indígenas, grupos feministas, etc. Pero también hay que ver la capacidad de movilización que tienen estos grupos. Y acá quiero que nos detengamos un poco. Capacidad de movilización. Dijimos que la violencia podía ser situacional, o sea, la respuesta a un estímulo, ¿cierto? Y eso es muy propio de tiene una relación muy psicológica, porque el individuo responde a un estímulo que le lleva a practicar la violencia, y quizás también porque no siempre somos seres racionales, ¿cierto? Aunque la teoría de la elección racional nos diga, ¿cierto?, que siempre vamos a ser muy racionales. Quizás no siempre lo somos, porque también el individuo está dotado de algo que biológicamente es innegable. Estamos llenos de hormonas, y la violencia, está demostrado científicamente, produce también una alteración hormonal dentro de las personas. De ahí que
La violencia situacional, ¿cierto? Responde a un estímulo. Recordando ahora en la mañana un poco, recordaba que quizás hace 20 años, yo tengo voy a cumplir 27 ahora, tuve y viví quizás una experiencia muy violenta a los 7 años, pero que me hizo sentir muy bien, quizás, para explicar el tema de lo hormonal, cómo lo hormonal juega un papel central. Hace 20 años, un día, era un niño muy curioso, descubrí dentro de las cosas de mi papá un revólver. A mí me gustaban mucho las películas del western, ¿cierto? Y yo dije, oye, que entretenido un revólver. Bueno, yo saqué el revólver, lo cargué, y abrí la ventana, ¿cierto? Vi un pájaro que iba pasando y di un disparo. Y quizás a mis cortos 7 años no me había sentido nunca tan bien. Porque hay una respuesta hormonal, hay una respuesta a lo situacional. Obviamente quedé con una sordera de 24 horas y todavía del tímpano izquierdo, soy un poco más sordo que el derecho. Pero ven la importancia de lo situacional, o sea, cosas que son irracionales. ¿Veis que se oye algunas veces que la violencia puede tener muchos sentidos, pero también sin sentido? Y una violencia nihilista también. Y quizás, y volviendo ahora al quinto punto, hay algo muy importante hoy en día para entender la violencia, que son la comunicación y el poder. Hoy día, la comunicación es principalmente de tipo red. A diferencia, por ejemplo, de la comunicación que teníamos hace 20 años, que todavía tenía resabios que eran propios de la lógica de la sociedad industrial, donde la comunicación es top-down, ¿cierto? Hoy día tenemos una comunicación que es 360, instantánea, rápida. Las redes sociales juegan un papel muy importante. Y quizás también para mal, porque quizás uno de los grandes riesgos que tiene la democracia hoy en día a través de los medios de comunicación y que puedan propiciar violencia son las fake news. Lamentablemente, cuando se echa a correr una fake news, es muy difícil revertirla, ¿cierto? Es muy difícil comprobar la verdad. Y eso también puede provocar violencia situacional, respuesta a estas fake news. Pero bueno, en síntesis, quiero mostrarles los regímenes democráticos en el mundo. Miren, entre más azul, más democrático. Entre más rojo, más totalitario. Y miren la sorpresa. Hoy día solamente el 8% del mundo vive en una democracia plena, mientras el 36,9% vive en un régimen autoritario o totalitario. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos puede decir, cierto? Que quizás hay un gran porcentaje de la población del mundo que vive en regímenes que son violentos y que practican violencia. Pero quizás los datos algunas veces nos dicen lo contrario, ¿cierto? Las guerras en el mundo han disminuido, ¿cierto? En la actualidad. También el índice global, ¿cierto?, de homicidios ha disminuido. Pero ¿cómo explicamos entonces que hoy día la violencia, ¿cierto?, genere tantos resquemores para la continuidad de la democracia? Y bueno, la diferencia se encuentra en una cosa muy trascendental. En entender primero que así como hay paz y hay guerra, también dentro de la paz hay violencia. Y hay paz que son muy violentas. Por ejemplo, la paz que se vive en Santiago no es la misma paz que se vive en Arauco, que se vive en Mayego, en Cautín. La paz que vive Chile, por ejemplo, no es la misma paz que vive en Nicaragua o que vive Venezuela. Más bien, esa trascendencia de entender que tenemos diferentes tipos de paz en democracia se debe quizás a comprender a través de la comunicación prácticamente instantánea hoy en día, ¿cierto?, de que la violencia genera, quizás, aunque yo estoy seguro de eso, pero ustedes a lo mejor dirán, no, genera un daño quizás irreparable en cómo se desarrollan las relaciones entre los actores políticos en democracia. La práctica de la violencia daña el diálogo democrático, porque los individuos ya no tienen, ¿cierto?, una contraposición de ideas o incluso una negociación, ¿cierto?, de acuerdos, confiando en el otro, porque va a existir el resquemor, ¿cierto?, de la existencia de la violencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la democracia hoy en día, y más bien las democracias plenas, para tratar de mantener, ¿cierto?, la democracia tal como está? Avanzar en la resolución racional de los problemas, prevenir los estallidos de violencia
y aún más reivindicar el monopolio efectivo de la fuerza por parte del Estado. Porque la fuerza legítima, ¿cierto? No solamente es legítima porque la tiene el Estado, sino que también es legítima porque es necesaria para mantener el pacto social y para mantener un orden social, para mantener la paz. Y la resolución racional de problemas, ¿cierto? Solamente se puede obtener a través de una comunicación eficaz entre los actores políticos. Y quizás uno de los riesgos, pero no voy a entrar en eso, que tenemos hoy en día es que la participación política, principalmente en los regímenes democráticos, se realiza a través de partidos políticos. Y hoy día, lamentablemente, los partidos políticos se encuentran muy desprestigiados. Por lo tanto, eso dificulta la comunicación racional, ¿cierto? Y la resolución racional de estos problemas en democracia. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar, ¿cierto?, de este mundo que está un poco loco, dicen algunos, pero yo tengo fe y tengo esperanza de que quizás el mundo no va tan para mal, va para bien, mientras las personas que creen en la democracia y que creen en la resolución eficaz de los conflictos, ¿cierto?, en la resolución pacífica de los conflictos, no se sustraigan ni se abstraigan del debate democrático. Así que los dejo ahora con Miguel Ángel. Yo me voy a demorar un segundo porque necesito cambiar la presentación. Déjenme tomar la distancia suficiente. Muchachos, primero que nada, un agrado estar con ustedes de nuevo. Hola. Gracias a la profesora Asunción por permitirnos hacer este seminario en un ramo tan importante como ética. Lo que les voy a contar hoy día es básicamente un set de amenazas para el sistema democrático chileno. Nosotros hablamos de esto en clases, pero esto va un paso más allá, con un par de ejemplos que en este momento creo que son re importantes para investigar. Pueden ser muy buenas tesis de pregrado, muy buenos trabajos de magíster, así que hay harto. Voy a partir con una definición de democracia que no se las enseña en clase, que tampoco las vimos en el magíster, de un autor que se llama Adam Szeroski, ¿ya? Y después voy a pasar por 3 sets de amenazas democráticas económicas, sociales y políticas, todas intentando implementarlas al caso chileno, ¿ya? Voy a poner timer porque si no me voy a perder y la María Paz me va a golpear después, ¿ya? La democracia es un sistema en donde los partidos políticos pierden elecciones. Y ahí está la clave. Tienen la posibilidad de perder elecciones, no de ganarlas. De hecho, podríamos tener sistemas políticos donde el partido incumbente siempre va a ganar, China, donde un partido puede controlar ciertas cortes constitucionales para mantenerse en el poder, señor Bukele, donde la probabilidad de que triunfe la oposición es tan baja que un partido se mantiene 70 años en el poder, el PRI mexicano. Entonces, lo que es la democracia, para Adam Szeroski, es ese sistema donde tú puedes perder el poder. Y eso conlleva ciertos valores detrás. Conlleva la idea no solamente de la competencia, que la María Paz muy bien decía que algunos autores lo miran en menos. Hay un valor intrínseco en la idea de que diferentes posiciones políticas compitan por un espacio común. Compitan por persuadir a Víctor, por persuadir al señor Villalobos de que la mejor opción quizás está en el socialismo. No sabemos que no. ¿No es cierto? Pero también conlleva la idea de la tolerancia, la idea del respeto, la idea de diferentes posiciones, valores, la idea de que hay reglas que nos ponen límites. Durante los 90 hubo una discusión muy profunda acerca de los fundamentos, los pilares sociales de la democracia. Ahí Weingast, Szeroski y Putnam, que lo recordarán por el caso italiano, comenzaron a discutir acerca de efectivamente
¿cuál es ese núcleo central de la democracia? ¿Y cómo eso se expresa? Y lo que podemos llegar a una definición bastante en 3 puntos clave es primero esta idea de la responsabilidad de los representantes de respetar los límites que se les imponen. Respetar la idea de que si tengo un límite de 12 años en el poder, voy a estar 12 años. Si tengo reelección inmediata, la tengo. Y en el fondo eso es lo que Vengas habla del equilibrio democrático. Otros van a hablar, ¿no es cierto?, como Putnam, de la idea de los valores de la democracia. Esa idea que en la sociedad se impregna, ¿no es cierto?, de ciertos principios que dan fundamento al sistema bajo el cual logramos resolver los conflictos que tenemos encima. Y la última es que hay instituciones que dificultan la dominación de una mayoría temporal. La clave aquí, por ejemplo, está en los sistemas bicamerales con elecciones distintas de la Cámara Baja y la Cámara Alta. La idea es que no se pueda concentrar todo el poder político en un determinado momento porque las mayorías son circunstanciales. Y con estas 3 reflexiones vamos a intentar ver 10, yo les puse claves o demonios, de hecho, que pueden afectar o pueden poner bajo amenaza a la democracia hoy en día, partidas en económicos, políticas y sociales. Yo no sé para dónde apuntarle esto. Y esto lo vamos a ver en el contexto de Chile, un país que se convirtió en un país de clase media, que de alguna manera dejó la pobreza al 45% atrás, basado en un sistema de protección de la propiedad privada, políticas de redistribución focalizadas y una estrategia basada en la apertura internacional, aprovechando las ventajas comparativas del país. ¿Ya? Los últimos 10 años hemos tenido una gran cantidad de reformas institucionales que han desordenado el mapa chileno y que de alguna manera también son un reflejo propio de las discusiones internas de los representantes y la élite política, y que muestran las paradojas de un país de clase media en un mundo globalizado y con una ansiedad que no solamente les pasa a ustedes en pregrado, sino que, y también posgrado también, sino que recorre la ciudadanía y los representantes chilenos. Y vamos a ver esa modernización entre grietas que le puse con las amenazas económicas. Estaba leyendo el libro de Democracia y Mercado de Adam Serowski, que es del año 91. Y él va a decir una frase maravillosa que la tengo ahí adelante, que si uno ve los países que tienen un ingreso per cápita menor a los $1.000, que eso sería hoy en día más o menos $2.500, la democracia sobrevive en promedio 6 años. La mayoría de África, algunos países de Centroamérica y del sudeste asiático viven esa realidad. Si uno se va al otro extremo y ve países que tienen ingresos per cápita superiores a los $6.000, hoy en día más o menos $18.000 por la conversión de inflación, la democracia se va a sostener en el tiempo. ¿Dónde está Latinoamérica? Está justo debajo del umbral de perpetuidad democrática de Serowski. El gráfico que ven adelante muestra la tasa de inversión extranjera. Si uno ve la línea, ¿no es cierto?, gris, se va dando cuenta que en los últimos 10 años había una ralentización, ha disminuido la inversión extranjera. Andrés Oppenheimer, un opinólogo argentino radicado en Estados Unidos, dice que el mundo se separa en 2, los países que atraen inversión y los países que no atraen inversión. Y para la democracia, en países en vías del desarrollo o en sistemas no consolidados, el crecimiento económico es clave, porque sostiene de alguna manera ese fundamento social del sistema de competencia, respeto y tolerancia democrática. Chile está justo en el umbral. Cuando hacemos la conversión, hoy en día tenemos entre $15.000 y $16.000 nominales según el Banco Mundial. Nos faltan 2.000 todavía. Y eso demuestra que el crecimiento económico para los países en vías del desarrollo es una amenaza, es un problema si los países se estancan. El segundo, en términos económicos, es esta idea de la desigualdad y la falta de oportunidades. Y la desigualdad no tomado en el sistema del sistema Gini, es tomado como la idea de las barreras de entrada excesivas. Es la idea de que la libertad de emprender, la libertad de alguna manera de expresarse no puede estar limitada por la posición social, por el lugar donde naciste, etc. Una de las cosas que ha deteriorado el sistema social chileno es esta idea muy grave de que la probabilidad de progreso de una persona de clase media por su propio esfuerzo. La encuesta de Bicentenario lo ha medido sistemáticamente en la última década. Y fíjense, en el año 2009, 1 de cada 2 chilenos creía que una persona de clase media podía progresar por su propio esfuerzo. Año 2020, 1 de cada 5.
la promesa del sistema democrático chileno está al debe. Y eso es una verdadera amenaza para la consolidación del sistema en el tiempo. Demuestra la frustración de la clase media, demuestra los desafíos de un país de clase media, pero es clave pensar que si la promesa de la democracia conlleva competencia, conlleva tolerancia, conlleva libertad y limpieza en la competencia, no solamente en lo político, también en lo económico, si no creo que con mi propio esfuerzo puedo progresar, uno de los elementos importantes del sistema va a estar al debe. El tercero, en términos económicos, tiene que ver con la inestabilidad. Yo soy de una generación que no vivió la inflación hasta el día de hoy. Ustedes recién la están viendo también. Las generaciones anteriores la vivieron en su expresión más dura en el caso chileno, 400, 600% para algunos. Y además de eso, durante los últimos 20 años hemos gozado de una estabilidad macroeconómica única, que se comenzó a romper, eso sí, hace una década atrás, con el progresivo aumento del déficit fiscal. Es imposible sostener un sistema democrático que redistribuya focalizadamente, que enfrente los desafíos de una democracia en términos sociales, si no se tiene un sistema fiscal responsable. Tercera amenaza económica. Veamos amenazas sociales. Primero, la desconfianza. Todos hemos escuchado el declive sistemático de confianza en los políticos, en las instituciones, en algún momento en las fuerzas de orden y seguridad. Si no confío en que quien me representa en el Congreso va a tomar la mejor decisión para el futuro mío y de mi familia, vamos a estar en un constante desacuerdo con aquello y vamos a ir de un lado y a otro. Un péndulo que pareciera ser que ha sido la tónica del comportamiento electoral en Chile. Esto sabemos que es en parte efecto del bajo nivel de capital social que hay en Chile. Frustración. ¿La frustración a qué lleva? Es una emoción que de alguna manera lleva a ciertos elementos de violencia, que lleva a la rabia. ¿Qué pasa cuando empezamos a vernos entre nosotros mismos como básicamente dos grupos que están en conflicto eterno y constante? Y esto se ve muy bien también en la idea, ¿no es cierto?, del conflicto de clases entre ricos y pobres. La idea de que un sistema es un juego de suma cero, donde para yo poder obtener algo necesito quitárselo al otro. El patrón oro, que literalmente evitaba que la riqueza creciera exponencialmente, porque estaba limitada al mundo físico, se acabó después de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la riqueza de los países depende del intelecto y el capital humano. No está limitada por el mundo físico. Lo cual es maravilloso, porque si no, ni Elon Musk, ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna de esas cosas existirían. Otro desafío social, la violencia. Fíjense la paradoja de esto. El gráfico que ven acá es de un investigador de apellido Guevara que sacó este artículo el año pasado y muestra la tasa de homicidios por cada 100.000 personas en Chile desde 1780 en adelante. Vivimos en el periodo con menor tasa de homicidios de la historia de nuestro país. Ahora, esto también ocurre en todo el resto del mundo. ¿Ya? Es un proceso que la democracia liberal ha logrado llevar adelante. Pero, ojo, ¿qué ha pasado en los últimos 5 años en Chile? La tasa por homicidios pasó de 4,7 a 6,7 entre el año 2018 y el año 2022. Una cosa es que tengamos menos tasa de homicidio que en 1820. Pero la realidad, y efectivamente, como decía Alexander, por las tecnologías de la información, da lo mismo si estamos mejor que hace 50 años atrás. Lo que nos importa es estar mejor que hace 2 meses atrás, o que ayer probablemente. ¿No es cierto? Cuando la violencia se desata, cuando la gente percibe el miedo, y no tenemos confianza en las personas que nos representan, y aparte tenemos un sistema atomizado que no logra encontrar acuerdos, y aparte la palabra acuerdo es mala para algunos grupos políticos. ¿Qué es lo que se genera? Se genera literalmente lo que la CEP mostró hace algunos días, que la mitad de los chilenos esté disponible para renunciar a sus libertades a cambio de que se elimine la amenaza de la violencia. Otro desafío, ¿cómo en democracia enfrentamos a la violencia y las nuevas formas de violencia que ocurren? Y voy a pasar esto un poco más rápido porque esto ya es más de ciencia política y menos novedoso de lo que les he mostrado antes. Las amenazas políticas, primero el populismo.
con bajo nivel de satisfacción en la democracia, con bajo nivel de confianza institucional, con problemas de ralentización económica. Parece clave o claro que la pregunta es, bueno, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, y eso es tierra fértil para populismos de izquierda, latinoamericanistas en el caso de los 90, Correa, Evo Morales, ¿no es cierto?, Chávez, para populismos de derecha, como ocurre también. Como esa idea clave de una ideología que va a partir el mundo en dos, entre un pueblo virtuoso que está siendo oprimido por una élite corrupta. Y esa élite puede tomar formas tan diversas como la sociedad misma. Pone este pueblo artificial y, ojo, al estar las instituciones de alguna manera menoscabadas, de alguna manera caídas en gracia, como se diría en el campo, cualquier suposición de que soy la voz de la mayoría va a estar por sobre las instituciones. La atomización. En un sistema con 21 partidos políticos, ponerse de acuerdo es mucho más difícil. Y no solamente es mucho más difícil, sino que además es tan costoso que inclusive la presidenta de la República que instaló este sistema dice que no se arrepiente en una entrevista pública. Y además de eso, dice que se arrepiente de no haber implementado el voto voluntario cuando lo hizo el gobierno anterior. Chile vivió un proceso de estancamiento, y el estancamiento de política pública es la regla hoy en día porque es muy difícil ponerse de acuerdo, porque es muy difícil encontrar el centro, y porque aparte es muy difícil porque el sistema da todos los incentivos para buscar nichos de votantes polarizados. Y eso nos lleva al punto 9, polarización. Buscando algún ítem que me dejara ver polarización, en los últimos 70 años encontré el de la Universidad de Gotemburgo de Varieties of Democracy. Fíjense lo siguiente. Este es el nivel de polarización del año 2020. Estamos parecidos por ahí a lo que fue la década de 1960 en Chile. Una década que cualquiera que estudie historia sabe que no fue la más sencilla en nuestro país. Y el clientelismo, que esto hice el gráfico ayer y lo encontré muy entretenido. Cuando uno va y ve el gasto municipal, ¿ya?, en año de elecciones y el año previo a las elecciones, uno ve un aumento del 10% del gasto total. Pero ¿qué pasa cuando uno se va a ciertos elementos que son más atractivos políticamente? Por ejemplo, en actividades sociales. Aumento en año de elecciones del 43%. En programas sociales, aumento del 30%. No voy a contar la historia personal que hay detrás de esto, pero si ustedes hablan con gente que están encargadas de presupuestos en los municipios, todos le van a decir que es parte de la práctica normal. Cuando las relaciones entre el representante y los representados se instrumentalizan hasta tal nivel en el cual se transforman en medidas de nítida dependencia o medidas forzosas, terminamos como termina Argentina, con 12 millones de personas viviendo el Estado y 7 millones de personas en fuerza laboral. El clientelismo, aun cuando es parte de la realidad política, es un riesgo aún peor cuando se combina con otros elementos institucionales. Entonces, alguna reflexión final después de ver estas 10 demonios o amenazas democráticas, para poder terminar. Chile ha pasado por una profunda modernización económica y social. Todos ustedes que están acá son parte de ese proceso. Esta universidad es parte de ese proceso. Paro es parte de ese proceso, ¿ya? Pero ese resultado exitoso de reducción de la pobreza, de incremento de las oportunidades, de una movilidad intergeneracional educativa altísima, la más alta de Latinoamérica, también tiene una versión compleja. Y esa es la versión que estamos aprendiendo a navegar como chilenos. Es una idea de que tenemos un alto nivel de desconfianza, un bajo nivel de capital social, en cierta medida, un nivel culpable incluso de complicidad pasiva con ciertas prácticas anticompetitivas que se generaron durante el 90 y el 2000 y no supimos de alguna manera criticar con la suficiente fuerza. La transformación es tan profunda y se nos aproxima a la siguiente, que es la inteligencia artificial, que la democracia va a estar, la democracia liberal, va a estar amenazada más que nunca, mientras no aprendamos a identificar bien estos demonios que nos persiguen y por otro lado no logremos bajar la ansiedad que la clase política y la ciudadanía tiene, porque Roma nos hace en un día, Chile lleva 200 años y nuestra democracia es tan joven que en años de perro sería un día. Gracias.
pidieron que volviera, yo sé que no fueron ustedes, pero no importa, para abrir preguntas, reflexiones, comentarios que quieran hacerle, especialmente a mis contertulios aquí presentes, porque si sigo hablando me voy a desmayar, esa es la verdad. ¿Ya? Así que, por favor. Señor Durán, por allá van a ir allá va la Valentina a pasarle un... ¿Usted considera que el índice de violencia pública sea un factor de la inmigración? Señor Nanyarí, usted es el experto en violencia. Gracias, señor Durán. Bueno, si has visto los medios, últimamente, por ejemplo, salió un dato que igual te puede responder. El 50% de los reos en la región de Tarapacá no son chilenos. Entonces te podría explicar de cierta manera que en ciertas regiones del país los términos de la inmigración descontrolada han producido un aumento de los delitos y aún más, incluso más que el aumento de los delitos, un aumento de la violencia en los delitos. Porque hay delitos que tienen manifestaciones muy violentas. Por ejemplo, el sicariato, que antes prácticamente no existía en Chile, ahora existe. El secuestro, por ejemplo, la extorsión. Entonces, eso ya te puede demostrar que, claro, en ciertas partes del país la inmigración ha tenido, de cierta manera, componentes que han afectado la manifestación de una violencia, digamos, y que haya una paz aún más violenta en esos lugares geográficos. Se escuchó la última parte. ¿Alguna otra pregunta? Rodrigo, por favor. Gracias, Cati. Gracias. Bueno, yo soy Rodrigo Rojas, soy alumno del Magíster en Filosofía Política y Economía. Fui alumno de Miguel Ángel, de Fernanda, ya de Víctor, de Felipe. Ya vamos casi la mitad. Y tuvimos estas conversaciones, sobre todo sobre populismo, clientelismo. No vi la corrupción ahí, que me imagino que también afecta, porque ha afectado la toma de decisiones, ¿no? Yo que me dedico a los impuestos y que hubo una reforma tributaria que fracasó y que hoy día no tiene ni una posibilidad de verse, porque jamás estamos estancados económicamente. Entonces, la verdad es que el caldo está preparado para que no haya cambios, pero a mí me preocupa muchísimo escuchar, y que son datos, digamos, que incluso ayer hubo una charla en espacio público, que estaba Hernán Larraín Mate, y presentó unos números donde Bukele es el más admirado, con cerca de un 65%. Entonces, esto es una locura. Y los vecinos andan por ahí, digamos. Yo he hablado con varios argentinos, porque tengo un socio argentino, y que van a votar por Milei con el argumento de que probemos, porque todos los demás son corruptos. Entonces, como este parece que no es corrupto, probemos. ¿En qué estamos nosotros aquí? Mira, muy buena reflexión, Rodrigo. No solamente me faltó la corrupción, también me faltó la ilusión del asambleísmo y la democracia directa. Pero, no, fíjate que, y lo puse acá, se me olvidó decirlo, yo creo que hay una culpa constante de mirar a ejemplos extranjeros para intentar traerlos al caso chileno. Y esto lo digo no solamente por Bukele, lo digo aparte por Donald Trump en Estados Unidos, lo digo por Orbán en Europa, lo digo fuertemente por seguir tan al pie de la letra de lo que ocurre en España, cuando comparativamente no tiene ningún sentido, porque los sistemas funcionan de maneras absolutamente distintas. El chileno no solamente se enamora muy rápido de las hipótesis, y en este periodo que cada 6 meses tenemos elecciones, no tenemos identidad de lo que está ocurriendo, sino que además de eso, tiene como un sentimiento se siente demasiado atraído hacia algo que aparece en el New York Times, en el País de España, o cosas por el estilo. Y eso es siendo pro-americano, pro-estadounidense, como todo el mundo aquí sabe, no tengo mucho problema con decirlo públicamente, es un error pensar que el sistema chileno y que la cultura política chilena es semejante a estos países.
Y creo que tienes toda la razón ahí, porque es traer el Transantiago del Transmilenio de Colombia, pero a nivel político. Y es la falta de, probablemente, un desarrollo de intelectualidad política que supla la falta de ignorancia pública de la cual hablaba Ana María Paz. Es pensar realmente que es muy raro que nos creemos los jaguares de Latinoamérica, pero aparece Bukele, estamos enamorados de él y el 20% de los políticos le copian. No vamos a decir que hay un político que se llama el sheriff, ¿no es cierto? Pero así ocurre. Y creo que la reflexión que hace Rodrigo tiene mucho sentido, porque primero hay que hacer una autocrítica profunda del sistema chileno, sin ser lo suficiente autoflagelante para intentar destruir todo, que ya vimos cuál es el efecto. Y lo otro es que hay que revalorar ciertas palabras como acuerdo, diálogo, negociación, que son parte de la política democrática. Ojo, la política es anterior a la democracia. La política y democracia son algo que se juntaron hace 200 años. Y los valores de la política son muy distintos a los valores de la democracia. Y cuando ambas convergen, claro, hay ciertas personas que creen que es mejor pasar por encima de las instituciones para lograr un punto, que si la democracia no es tan importante como la Constitución. Son las versiones trumpistas de los constitucionalistas americanos de Estados Unidos. María Paz, ¿algo? Perdón, yo solo quisiera agregar que deberíamos traer entonces a la dupla de moda, Lavín Mayol, que parece que están buscando los acuerdos, ¿no? Sí. Tal vez no es mala idea organizar algo con ellos, No digamos. es para nada mala idea y me gusta mucho la idea de intentar revalorar ciertas palabras en política que son tan importantes. Especialmente porque hay un tema de años. Bien, Rodrigo, ¿eh? ¿Alguien quiere hacer algún último comentario antes que siga hablando, perdón? Dígame. Para allá va el micrófono, no se preocupe. Que le quería hacer una pregunta a usted sobre, ya dijo elementos que afectan como la perspectiva de la democracia, económicos y sociales, y sé que se deben relacionar entre sí, pero como en el ámbito de políticas públicas, ¿en cuál debería como enfocarse más? Como volver a recobrar como la confianza en las personas, enfocarse más en el ámbito económico y luego esperar el resultado. Como somos cientistas políticos, en algún momento tal vez nos tengamos que enfrentar a eso. Entonces, como usted, ¿qué opinaría que tendría que ser primordial? Mira, vas a tener un curso entero de cómo hablar programas gubernamentales con el doctor Contreras. Pero, mira, aquí, mi reflexión aquí, y si la María Paz o Alexandra me pueden ayudar, es en dos sentidos. El primero, por mucho que te propongan una política pública que parezca genial, que tenga resultados, si tú no confías en el que te la dice, no la vas a aceptar igual. Y peor todavía, si estás en un proceso de identidad negativa, es decir, que básicamente no confías en alguien porque es esa persona o representa ciertas cosas que tú defines a ti mismo que son tu antítesis, da lo mismo si la política es buena o mala, tampoco la vas a aceptar. Ahora, este problema en Chile ha ocurrido históricamente desde que tenemos noción de datos de capital social, la década del 60 con la encuesta Jamuy, que tenemos bajo nivel de capital social. Y pareciera ser la excepción en la historia de Chile, periodos donde, por suerte, divinidad, o literalmente porque las circunstancias históricas así lo requerían, los actores políticos se vieron obligados, forzados a la cooperación. Los 90 son un muy buen ejemplo. Uno tiene toda una generación de personas del socialismo de los 60 que se reconvirtieron, tiene toda una derecha que venía saliendo de una dictadura, con minoría en el Parlamento, con ciertas estructuras institucionales que forzaban a negociaciones amplias, que dieron 20 años de estabilidad y progreso al país. Una reducción de la tasa de pobreza del 40% al 7%, por ejemplo. Es importante la confianza, pero también es importante tener claro que sin crecimiento sostenido y sin responsabilidad fiscal, ninguna política pública va a ser sustentable en el tiempo. Entonces, una combinación de diferentes factores, señor Tullo. Eso. ¿Puedo complementar un poco Dele, por favor. antes de terminar? Otra cosa muy importante quizás es la legitimidad. Y esto quizás, yo lo coloco siempre como un ejemplo en que así como tener una relación, no basta con decir el sí solamente ir a casarse, ¿cierto? Y nada más, murió la relación, no. Entonces tiene que ir demostrando día a día con actos, todo el tiempo, en el gobierno. Entonces, por ejemplo, si la política pública, ¿cierto?,
nos dice, ¿cierto?, que vamos a tomarle el parecer a la gente, va a ser de tipo participativo, ¿cierto?, vamos a hacer asambleas populares, y después no tomamos en relación, ¿cierto?, no tomamos en cuenta la participación, ¿cierto?, la opinión de las personas, eso va a traer una desmotivación de parte de las personas. Lo mismo pasa en términos de legitimidad, por ejemplo, cuando hablamos de probidad. O sea, si los políticos no son pro, ¿cierto?, difícilmente, ¿cierto?, la gente va a creer, ¿cierto?, que la política pública va a ser exitosa. Y en esos términos, por ejemplo, hay todo un tema, y ligándolo de nuevo a la violencia política, y comentando lo que decía Miguel Ángel de los años 90. A principios de los años 90, cuando llega la democracia, habían visiones disímiles en torno a los discursos que habían en torno a la violencia política. En las clases populares era muy común de que se validara el uso de la violencia política como un método de resistencia quizás al régimen militar y aún incluso contra la democracia naciente. Algunos la consideraban, ¿cierto?, que era corrupta porque nacía de esta constitución del año 80. Pero dentro de los 90, ¿cierto?, las instituciones y el gobierno, pero más bien las instituciones del Estado, tienen un consenso en generar un discurso de tipo hegemónico. Ese discurso hegemónico, ¿qué es lo que dice? Violencia y democracia, ¿cierto?, no pueden convivir, son contraproducentes, ¿cierto? Siempre, siempre. Y eso te crea, ¿cierto?, legitimidad en torno a usar el uso legítimo del monopolio de la fuerza, ¿cierto? Y por tanto a reprimir estas manifestaciones de violencia ilegítima. Pero eso solamente se logra en tanto hay legitimidad. Lo mismo pasa con las políticas públicas. Si no hay legitimidad, no hay credibilidad. Y eso quizás es uno de los grandes resquemores y de los grandes riesgos que tiene nuestra democracia hoy día, que los niveles de credibilidad y de legitimidad son muy bajos. ¿A quién le creemos? ¿Cierto? ¿Quién es legítimo para decir esto? Para decir esto otro. Entonces, lo primero debería ser recobrar las confianzas. Y con eso vamos a tener más legitimidad y nuestra democracia, ¿cierto?, va a ser más creíble y más legítima. Eso. Gracias. Le agradezco también a Alexander, que vino de Concepción, y a Miguel Ángel, profesor Miguel Ángel, que tal como Luis Miguel está enfermo, pero a diferencia de Luis Miguel, que decían que hacía cantar al público, el profesor Miguel Ángel cantó él mismo, así que los invitamos a un coffee que debe estar por aquí en alguna parte. No había un doble. No había playback, no había nada, había que cantar nomás. Le agradezco a todos y lo invitamos a un coffee, ¿vale?